Estamos de regreso para hablar de la condición del mar, aprovechando que muchas personas han aprovechado estos días de Semana Santa para ir a las playas del sur. Y lo cierto es que en los últimos días, semanas en algunos casos, se ha reportado el mar con una coloración distinta y hasta con un olor, un mal olor. Y esto es muy peligroso. Y lamentablemente poco se habla de lo que se debe hacer, de las consecuencias de que el mar presente estas condiciones. Por eso queremos conversar esta noche con Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas noches, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias a usted por atendernos. Explíquenos qué es la marea roja, por qué el mar presenta esta coloración y este mal olor. Ya, el mar normalmente tiene algas, unas algas muy pequeñitas, que son, entre comillas, buenas, ¿no? Son las que generan la mayor parte del oxígeno que respiramos, nosotros los seres humanos y todo el mundo, pero bajo ciertas condiciones estas algas pueden proliferar demasiado. La floración se llama floración nociva, cuando hay muchísimas algas creciendo muy rápidamente. Esto se debe principalmente por dos razones. Por un lado, incremento de los nutrientes. Esto es típico, por ejemplo, el verano en el caso nuestro, porque cuando empiezan las lluvias, llevan de los ríos, bajan los nutrientes, los desechos de las ciudades, los desechos de residuos agrícolas, fertilizantes, y esto sirve como un boom de nutrientes, como una proteína que le llega rápidamente a estas algas y eventualmente ellas proliferan con mayor facilidad. Adicionalmente tenemos el efecto de la temperatura, entonces generalmente se notan más en el verano y son mucho más comunes en el verano, aunque también ocurren en el invierno. En principio, no todas las floraciones algales son nocivas, son tóxicas, digamos, ¿no? Pero sí causan problemas porque cuando hay muchas de ellas, ocurre lo que se está viendo bastante, que comienza uno a oler un olor como a podrido, porque básicamente hay tantas que entre ellas se están comiendo todo el oxígeno del agua y eso causa un fenómeno que se llama eutroficación, que es como que se está consumiendo todo el oxígeno y los animales que están dentro del mar empiezan a también tener problemas. ¿Y qué pasa si uno en esas condiciones se mete al mar? Normalmente, si las floraciones no son nocivas, en teoría no debe pasar nada más allá de la incomodidad, del olor. Siempre hay un cierto riesgo, por ejemplo, con que uno agarre una conjuntivitis, una irritación en las mucosas. El problema es cuando las algas son tóxicas. Estas algas tóxicas causan básicamente enfermedades diarreicas, enfermedades estomacales, tienen digamos, un impacto muy fuerte sobre niños, sobre todo personas sensibles, personas que están con algún tratamiento médico, eventualmente también los animales de compañía. Se han dado algunos casos relativamente recientes, y esto no es solo en el Perú, ¿no? O sea, es un tema que ocurre en todo el mundo, ocurre en otros países, incluso vecinos, ¿no? ¿Y en estos momentos hay reporte de estas algas tóxicas en el litoral peruano? Hay reportes aislados, y hay que tener en cuenta acá también que tenemos, en el Estado peruano tenemos muchos actores, ¿no? Tenemos la Marina, el INMARPE, el MINAN, Sanipes, etcétera, y cada uno está viendo su parte del problema, pero no coordinan entre ellos. Ese es el gran problema que tenemos, porque el INMARPE, por ejemplo, está atento a algunos de los temas, pero no tiene la capacidad de mirarlos todos. Sería mucho más sencillo tener un sistema de detección, como tienen otros países, en los cuales están mirando qué está pasando en cada parte y eventualmente ya ir con cuidado a mirar cuáles son los problemas y los puntos específicos. De acuerdo. Además, a eso quería llegar justamente, porque estaba revisando y decía, ¿cuál es el protocolo? Comparado con Argentina, con Chile, tienen un sistema para monitorear, tienen un sistema de alerta temprana para informarle sobre todo a la población, oye, aquí hay riesgo, esto te puede pasar, no te metas al mar. Creo que tampoco se pueden consumir las especies si es que salen del mar, si es que están evidentemente contaminadas. Eso aquí no existe. A ver, la segunda parte primero. Efectivamente, por ejemplo, cuando hay estas mareas rojas, los animales, los peces, generalmente comienzan a asfixiarse porque no hay oxígeno en el agua y terminan varando. Y muchas personas van y los cogen. ¿Qué ha pasado en Pisco? ¿Ha pasado? Exacto, y es el riesgo. Hay un gran riesgo porque esos peces, esas toxinas podrían haber sido negativas, tóxicas, y eventualmente los animales, los peces, también ser tóxicos a las personas. Por suerte no ha pasado, entre comillas, ahora. Pero el gran problema que tenemos es que como no hay un protocolo, esa es una de las grandes falencias que tenemos en el Perú, eventualmente cada una de las entidades hace lo que puede, reporta por aquí, otro reporta por allá. Hay mucho interés, por ejemplo, en las exportaciones pesqueras de concha abanico, en los lugares donde hay maricultura, Pisco, Paracas, Sechura,
pero eventualmente en el resto de las regiones no hay un protocolo de seguimiento sistemático. Y peor aún, no hay un protocolo de atención. Entonces, muchas de las potenciales consecuencias de este tipo de intoxicación, que esa finalmente es una intoxicación, no son tratados necesariamente como que tienen su origen en el mar o en la marea rojas. Se confunden con las enfermedades diarreicas agudas, con intoxicaciones coyunturales, pero como no existe un protocolo tampoco para la atención, eventualmente se puede llevar a situaciones en las cuales algunas personas pueden ser muy seriamente afectadas por alguna de estas toxinas, pero los doctores, en una posta, por ejemplo, no sabrían cómo atenderlo, cómo reaccionar. Lo mismo para el caso de animales de compañía. Es precisamente la situación que a veces enfrentamos. Qué peligroso. ¿Y quién debería o a quién le corresponde tener la iniciativa de sacar este protocolo, de ejecutarlo? Bueno, es un proceso de tres partes. Por un lugar, la detección, que es una combinación de la Marina de Guerra, que sería la Dirección de Hidrografía y Navegación, con el IMARPE. Un segundo nivel, que es el determinar si son patógenos o no, en los cuales tienen que participar el IMARPE y el SANITES, que es la autoridad que regula el consumo de pescado. Y un tercer nivel, que es el tema ya de salud pública, en lo cual está involucrada IGESA, junto con el Ministerio de Salud. Ajá. Por eso lo importante es establecer espacios de coordinación, y espacios de coordinación también que le permitan a la academia, a las universidades, que hay muchísima información, tanto como a la sociedad civil, ¿no? Ahorita hay grupos que están trabajando para tratar de obtener estos protocolos, de apoyarse en el Congreso, en otros espacios, precisamente para traer profesionales y expertos. Es uno de los casos, por ejemplo, el proyecto Tadeo, que nace a partir del accidente que tuvo un perrito hace un año más o menos. Exactamente. Entonces, todas esas iniciativas ayudan a poner en la mesa el tema de que no estamos haciendo lo que queríamos hacer para protegernos a nosotros, a nuestros niños y a toda la gente que va a las playas. Tenemos justamente las imágenes de Tadeo ahora mismo en pantalla. Ese perrito que, como bien decía, se bañó en la playa de Bujama. La playa estaba infectada y lamentablemente perdió la vida porque estaba intoxicado el mar con estas algas que son sumamente tóxicas, y a raíz de ello es que sus dueñas comienzan a lanzar este proyecto porque hace falta, porque se dan cuenta, como bien nos decía el señor Riveros, que no hay un protocolo para actuar y lamentablemente pequeño Tadeo perdió la vida. Pero quería agradecerle por habernos acompañado esta noche explicándonos los riesgos de la marea roja y sobre todo del hecho de no tener todavía un protocolo. Gracias por habernos acompañado. A ustedes. Muy bien, bueno, solo para precisar, las personas que están en el mar, y es que ahí puede haber esa coloración, pero ya nos ha explicado que de momento no se ha detectado que esta alga tóxica específicamente esté presente. De todas maneras, siempre alertar al respecto. Vamos a una pausa, pero al volver, a propósito